tenemos una promesa. Y quiero hablar un poco de esa promesa que tenemos los hijos de Dios. Allí hay algo importante que Dios le habla a Jacob y menciona allí en el capítulo 35, versículo 9, que apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan y lo bendijo. Y hay una bendición maravillosa sobre la vida de Jacob. Y esta bendición nos habla de un montón de beneficios y de cosas que él tenía por estar bien con Dios. Y usted me va a decir, Dios era el súper cristiano, Jacob era el súper hombre de Dios. Y no, Jacob era un hombre que había cometido todos los errores. Cuando nosotros vamos a la Biblia, desde su nacimiento, él nació con su hermano Esaú, estaban allí en el vientre de su madre y aún en el vientre de su madre había una guerra entre ellos. Se peleaban allí. Cuando nació Esaú, que nació primero, él salió prendido del garrón de su hermano. No lo quiso soltar, se ve que lo tenía agarrado allí, lo tenía mal. Y como primogénito, Esaú debía recibir una bendición, la bendición del primogénito. Pero Esaú un día salió de casa y volvió cansado y con hambre y cambió esa bendición como hijo primogénito a aquel varón, a Jacob. Se la cambió por un plato de lenteja. Imagínense qué poco valor le dio a ser el primogénito, a recibir una bendición grande. Y muchas veces como hijos de Dios no le damos valor a la bendición que tenemos por ser hijos de Dios. No nos recordamos nunca y decimos, ¿por qué me va todo mal? ¿Por qué está todo mal? Y bueno, a veces es porque nos hacemos las cosas bien. Pero a veces porque no nos hemos tomado de aquella bendición que nos merecemos, aquella bendición por herencia que Dios le dio a Jacob, por los cuales hemos sido injertados por medio de Jesucristo. Qué bueno es poder ver allí que Dios lo bendice a Jacob. Dice en el capítulo 35, versículo 1, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios, y Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Esto que hizo a Esaú, a su hermano, esto lo hizo huir de su hermano. Este problema que tuvo con su hermano lo hizo que tenía que escaparse de su hermano porque no había actuado bien. Muchas veces como cristianos escapamos también o queremos escapar porque no hemos hecho las cosas bien. Usted me va a decir, pastor, ¿qué está hablando? Hermanos, todo llega, al pastor le cuentan todo. Y no me guío por cuento, porque si no diría y le diría, hermano, se equivocó. Pero todo lo que se dice, todo lo que se habla y aún del pastor llega al pastor. ¿O no? Sí, llega al pastor. Dios se encarga. Y qué bueno es que nosotros, porque cuando no se habla bien, se está hablando mal y hablar mal es maldición. Y allí había una promesa tan grande sobre la vida de Jacob, que Dios lo bendijo, que era tan grande la promesa que dijo a todos los que te bendicieren, yo los bendeciré, pero los que te maldicen serán maldecidos. No maldiga. Y usted dice, yo escuché a un pastor cuando veo un hombre que proviene de Israel, cuando voy a Once y los veo caminar con la barba grande y el gorrito, yo los bendigo porque quiero ser bendecido. Bendiga a su hermano que está a su lado, que es del mismo pueblo porque fue injertado, es un hijo de Dios. Bendiga a cada uno de sus hermanos, no lo maldiga. Qué importante es ver que allí, cuando Dios le habla a Jacob, levántate y sube a Betel, Jacob se levantó y fue obediente. ¿Cuántos somos obedientes cuando Dios nos habla? O la hacemos como queremos o como nos parece a nosotros, pero no hacemos la voluntad de Dios. Y así nos va muchas veces y después digo, no sé por qué me va así, porque no hice lo que Dios quería que haga. A veces nos equivocamos involuntariamente, pero a veces
lo hacemos de malo que somos. No me sale otra palabra, otro sinónimo. Nos equivocamos. Muchas veces no nos equivocamos, lo hacemos así. Jacob fue un hombre que le quitó la bendición a su hermano, lo engañó a su papá porque se presentó medio disfrazado para parecerse a su hermano, porque era velludo y él era lampiño, y se preparó todo para que su padre, cuando lo tocase, pensaba que era su hermano. Había perdido la vista ya Isaac, siendo muy anciano, y en complicidad con su mamá engañaron a Isaac, a su papá. Y algo ocurrió allí. Desde allí él comenzó a huir de su hermano. No solo en esa huida se encontró con un pastor de ovejas, con Labán, que tenía muchas hijas, y también engañó a su suegro. O sea que el significado del nombre Jacob era engañador. No le ponga a su hijo Jacob, por las dudas. Porque por ahí hay muchos que pueden decirle Jacob, y si hay alguno, bueno, Dios le va a cambiar el nombre. ¿Sí? Qué importante es poder entender que aquel varón había hecho un montón de cosas malas, pero Dios trabajó en él. Dios actuó en la vida de aquel varón de una manera muy especial y trabajó en su vida. Y cuando nosotros retrocedemos en la historia, podemos ver allí en el capítulo 32 que Jacob lucha con un ángel en Peniel. Muchas veces leemos este pasaje y decimos, bueno, Jacob tuvo que luchar. Pero veo en este pasaje un montón de cosas que son importantes. Y se levantó, dice el versículo 22 del capítulo 32, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Ya tenía 11 hijos, faltaba solamente Benjamín, el más pequeño. Y versículo 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón aquella noche. Hay algo que veo en la vida de Jacob. Sabía que iba a tener una gran lucha. Algo le mostraba que tenía que pasar por una situación. Él venía huyendo de la persecución de su hermano. Y allí, él en aquella noche, él sintió algo ocurrió y él sacó su familia y la puso a salvo. Hombre, en esta mañana quiero decirte algo. Cuando pelees una batalla, no arriesgues tu familia. No arriesgues lo que te rodean, sino pelea tu batalla. Pon tu familia al resguardo de Dios y pelea esa batalla, pelea por esa bendición. Allí Jacob sacó su familia, hizo pasar el vado. El vado es un lugar, una parte del río Jordán muy arriba, donde se había quedado playito y era una tierra, un lugar firme, pero de poca agua, de escasa agua. Y pasó por aquel lugar y puso a su familia a salvo, a él y a todos los que iban con él. No eran pocos, tenía una gran cantidad de hombres. Si usted retrocede a la vida de Abraham, ya él tenía un ejército de hombres en aquel tiempo. Y era su abuelo. Entonces esto había crecido, Dios los había bendecido, se habían multiplicado. No andaba Jacob huyendo solo. Jacob estaba rodeado de una multitud, los cuales eran los herederos, los cuales también recibieron la bendición de Dios. Podemos ver allí que ya estaban con él sus 2 mujeres, sus 2 criadas, siervas de su esposa, las cuales también tuvieron hijos de los 12 hijos de la tribu de Israel, de Jacob, anteriormente llamado, y podemos ver que todos fueron sacados de aquel lugar donde iba a ocurrir aquella batalla. Y dice que así quedó Jacob solo. Yo me preguntaba cómo nos sentimos cuando estamos solos.
Y dice que Jacob, cuando se quedó solo, luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Yo no sé a qué hora empezó, pero pasó larga parte de la noche luchando por una bendición. Luchando allí con un varón, dice la palabra. Había algo importante que Jacob no esperaba de un beneficio de un político. Jacob no esperaba un alivio en su alma por lo que había hecho de una persona, sino que esperaba una bendición de Dios. Esperaba que allí Dios esté limpiando su corazón. Jacob estaba allí y luchó y peleó por aquella bendición toda la noche. Y cuando el varón vio que no podía con él, dice el versículo 25, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Qué tremendo cuando leemos este pasaje y decimos, era medio boxeador Jacob. Era de los que se ponen en el círculo redondo y pelean lucha libre. Yo digo, Jacob peleó una batalla de rodillas. Jacob peleó una batalla allí toda una noche de rodillas. No sé si alguna noche estuvo horas orando o luchando porque necesitaba una respuesta de Dios. No sé si pasó, cuánto tiempo pasó delante de Dios peleando aquella batalla. Pero Jacob estuvo tanto tiempo que cuando a aquel varón le tocó allí el encaje de su muslo, él se descuyentó. Había un tendón que se salió del lugar. Cuando lleva varias horas arrodillado, dígame que su cuerpo no siente dolor, que se empieza a poner rígido, que empieza a sentirse duro, que no se sabe cómo acomodar, que el almohadoncito le quedó chico. Jacob no tenía nada. Muy probable que donde estaba había piedra y estaba arrodillado allí. Qué tremendo es poder ver que él no se dio por vencido, que él peleó toda la noche y estaba amaneciendo y él estaba allí peleando por aquella bendición. Versículo 26 dijo, déjame, aquel varón, porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Hoy queremos que todo sea rápido. Hoy queremos que sea instantáneo si es posible. Queremos todo rápido. Yo me acuerdo y digo siempre, cuando lo compartí hace unos días en Pradera, en la escuela de vida, estábamos en el campo y decíamos, bueno, vamos a levantarnos, tenemos que tomar mate y bueno, tenemos que hacer fuego para calentar el agua. Nos llevaba un tiempo y si no eras canchero para hacer fuego, te llevaba más tiempo todavía, hasta que ponías el agua. Si no tenías bombeador, tenías que ir a la bomba de mano. Y todo llevaba un tiempo. Todo llevaba. Hoy lo queremos, hemos aprendido a que todo, la pava eléctrica, el microondas, todo es rápido y queremos que Dios cambie como cambiamos nosotros. Como las cosas que nos va dando el mundo, queremos que Dios actúe de la misma manera. Y Jacob la peleó toda la noche. Y estuvo allí cuando su cuerpo ya estaba duro de estar arrodillado, porque no estuvo peleando a las trompadas con nadie, porque no estuvo toda la noche entrenzado con alguien, sino que estuvo luchando en oración, buscando la bendición de Dios. ¿Cuántos en estos tiempos dicen, no, pero yo hace rato que acepté al Señor, pero no me va bien, no veo la bendición, no veo nada? Jacob seguramente aquella noche le declaró todos sus errores. Le declaró de que la bendición que tenía de su papá no era legítima. De que todo lo que había obtenido no lo pudo obtener de buena manera. Por eso él se puso a cuentas con Dios. Y luchó aquella noche. Y vino algo que es importante allí. Que dice en el versículo que sigue, en el versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres
y has vencido. Problemas con los hombres se pelea en oración. Peleas con Dios o problemas que queremos tener soluciones se pelean en oración. La batalla la ganamos en oración. La batalla la ganamos cuando nos humillamos delante de Dios. El que se humilla será exaltado, nos dijo el hermano el jueves. El que se humilla delante de Dios, Dios lo va a levantar, Dios lo va a exaltar. Lo que le cuesta al hombre de hoy es humillarse, clamar, buscar el rostro de Dios. Nos cuesta, y estoy incluyéndome en el pasaje. Y estoy preguntando también a través de las redes a aquellos que nos están mirando, les cuesta, pero hay un beneficio tremendo en el buscar a Dios. Hay una bendición de Dios. Y cuando tu lucha sea más terrible, más grande será la bendición. Cuando más luches, más grande será tu beneficio. Qué importante es poder ver que Jacob la peleó y venció. Es más, porque has vencido, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Seguramente Dios estaba esperando que él reconozca. Y la palabra dice que él venció a Dios, que él obtuvo la bendición, que Dios tuvo que decir, este hombre se la merece, este varón se la merece, puso su familia a resguardo, puso todo lo que tenía a resguardo y peleó solo la batalla porque el que se equivocó era él, porque el que había cometido los errores era él. No había complicidad, solamente su mamá, que lo ayudó cuando engañó a su papá. Tremendo, aquel varón se presentó y la peleó. Entonces Jacob se levantó y dijo, versículo 29, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Sabe por qué le decía que Jacob luchó? Porque venía acarreando un montón de problemas. Porque a lo último él declara y fue librada mi alma. Él estaba acusado de un montón de cosas. La conciencia lo acusaba. No sé cómo está nuestra conciencia hoy. Cosas que se había equivocado Jacob, que había hecho mal, lo estaban acusando y él fue librada su alma. Allí en aquella lucha que tuvo por una bendición. Aquel varón que peleaba con él cuando rayaba el alba, cuando amanecía antes de la salida del sol, él lo bendijo. Pero también le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. Qué tremendo es poder ver que aquel varón luchó por una bendición. Luchó por aquello que necesitaba cambiar con Dios, aquella situación de lo que él había hecho mal, las consecuencias de no haber hecho bien las cosas. Cuando retrocedemos al capítulo 28, allí Jacob se encuentra en otra situación. Capítulo 28, versículo 10, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras que había en aquel lugar y la puso de almohada o de cabecera, como lo quiera llamar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, dice el versículo 12. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Versículo 15, para simplificar. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho.
¿A cuántos le habló Dios en este tiempo? Pues yo escucho, pastor, Dios me habló, pastor, Dios me dijo. ¿A cuánto Dios le habló en este tiempo? ¿Cuánto tienen una palabra de Dios que falta que se confirme o que acontezca en cualquier momento? Dios le dijo a Abraham, en la tierra que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Ya se la di a tu abuelo Abraham, se la di a tu papá Isaac, y ahora te la daré a ti y será por herencia para tus descendientes. Y usted me va a decir, pastor, no pasaron 3 días. Pasaron varios años. Y muy probablemente que pasaron cerca de 600 años. Pero Jacob estuvo allí y le creyó. Y lo más lindo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Dios una vez te dijo algo y Dios no te dice algo sin que lo cumpla. Yo podría decirle de que cuando tenía 11 años, alguien dijo que iba a ser pastor y yo me reía. En el campo, sobre un caballo, sobre un tractor, una cosechadora. Trabajábamos día y noche. Ni le importaba, ni me importaba ir a la iglesia. Mis papás empezaban a congregarse y yo decía, yo no, tengo mucho por delante todavía. Pero Dios te llama con amor y cuando no respondes con amor te empieza a llamar con dolor. No me preguntes por qué estás pasando por un momento difícil. Quizás Dios te esté llamando. Quizás Dios te está apretando para que reconozcas que Él un día te habló, que un día te llamó. A Jacob le dijo, no te dejaré hasta que no haga contigo todo lo que te he dicho. Había algo allí que Dios le estaba diciendo a Jacob. Versículo 16. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob aquel de mañana y con la piedra que había puesto de cabecera la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Hizo un altar, derramó una ofrenda. Cuando usted lee en el capítulo 35, del versículo 9 al final del 35, dice que Dios se le apareció y Dios le bendijo y Dios le dijo un montón de cosas, pero luego él hizo un altar, derramó una ofrenda y derramó libación. Libación es una ofrenda especial sobre la ofrenda y derramó aceite sobre aquel lugar. Ungió aquel lugar, un altar en aquel lugar. Donde Dios se le había aparecido a Jacob, allí levantaba un altar. ¿Cuántos altares hizo Jacob? Donde se le aparecía a Dios, donde Dios le hablaba, él hacía un altar. Cuán terrible es este lugar. Este lugar es casa de Dios, es puerta del cielo. ¿A dónde se te apareció a Dios a vos? ¿Hiciste un altar alguna vez? ¿Hiciste allí un reconocimiento, una ofrenda? ¿Hiciste allí derramaste aceite? ¿Derramaste tu espíritu allí delante de Dios? Jacob lo hacía y Dios lo bendijo. Quiero finalizar y me encanta, y si hablamos de batallas, encontramos un montón de hombres que pelearon batallas en la Biblia. Me acordaba anoche, mientras leía, y me acordaba de David. Allí por el capítulo 17 de Segunda de Samuel, David había sido ungido. Luego fue ungido 2 veces más hasta ser rey.
pero allí había sido ungido y él volvió detrás de las ovejas y trabajaba bajo las órdenes de su papá. Y un día fue a llevar alimento a sus hermanos y se encontró una gran lucha. El ejército, el rey Saúl allí y un tremendo ejército, los cuales estaban siendo menospreciados, Israel siendo derrotado por un gigante. Pero David dijo: no voy a ir en mi nombre, porque yo cuando cuido las ovejas he matado el oso, he matado el león con mis manos, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se calzó el traje del rey y le fue pesado, pero se vistió de la armadura de Dios y venció a aquel gigante. Y trajo la cabeza de aquel gigante delante del pueblo, delante del rey. Y él fue bendecido, porque Saúl le dio su hija, fue exento de impuestos y algunos beneficios más, los cuales tuvo David. Es más, cuando volvieron a la ciudad, todo el pueblo cantaba y decía: Saúl venció a los 1000, pero David venció a los 10.000. Fue exaltado allí porque peleó una batalla y venció. Pero no fue en su nombre, fue en el nombre de Dios. Y ganó la batalla. ¿Sabe que cuando pelees la batalla como David, cuando vengas con la cabeza de tu enemigo en tu mano, vas a ver las cosas de otra manera? Vas a ser reconocido de otra manera. Porque muchas veces vivimos en medio del enemigo, convivimos con el enemigo. No le estoy hablando de la suegra. La amo a mi suegra. Le estoy hablando de otro enemigo que usted lo conoce. Qué importante que David se presentó en el nombre de Jehová de los ejércitos y venció en aquella batalla. Y trajo a aquel enemigo. Y ganaron una batalla contra los filisteos. Ni sus hermanos lo apoyaron a David. Nadie estaba diciendo: David va a ganar la batalla. Cuando nadie da nada por vos y te pones en las manos de Dios, vas a tener victoria. Porque es lo que Dios ve, no lo que vemos nosotros. Muchas veces medimos y decimos: no califica, y nos equivocamos. Dios tiene algo contigo. Dios tiene algo maravilloso. Dios tenía algo con Jacob. Quiero que retorne al capítulo 35 para finalizar. Y había algo que a través de los años se iba gestando en la vida de Jacob. Se iba gestando una nueva personalidad, un nuevo hombre. Y Dios lo iba formando. Porque había luchado con Dios y con los hombres y venció. Porque había librado su alma de todo aquello que había hecho mal en su vida. Porque se presentó delante de Dios y luchó. Derramó su vida allí. Cuando hablo de derramó, me acuerdo de Ana. Primera de Samuel, capítulo 1. Una mujer atribulada de espíritu que derramó lágrimas delante de Dios y clamó por un hijo, y Dios la bendijo, le dio aquel hijo, el cual fue un juez de Israel, el más grande de los jueces. Tremendo. Cuando peleamos la batalla en oración, y siempre digo: ¿cuánto tiempo oró Ana? Porque habla de que Ana estaba comiendo y se levantó y fue al templo a orar. Y cuando termina el capítulo 1, por allí, por el versículo 19 o 22, por ahí, no recuerdo bien, dice: y después de haber orado, Ana se levantó y comió.
Y digo, ¿cada cuánto comía Ana? Fue como Jacob, la peleó largo tiempo por la bendición. Luchó por aquel hijo que trajo alivio a su alma, porque era una mujer atribulada por lo que demás, por lo que pensaban de ella. Y Dios la libró en aquel momento. Y al cabo del tiempo ella recibió un hijo, otro hijo, y si no me equivoco tuvo 5 hijos. Qué tremendo es cuando hacemos la voluntad de Dios. Dice allí el capítulo 35, versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Dios que todo lo puede. Yo le agregaría, ¿hay algo difícil para Dios? Aquel que estuvo perdido en drogas, aquel que estuvo perdido en el alcohol, mujer que practicó la prostitución, estoy hablando de las cosas más terribles, aquella mujer que hizo todo lo malo, que se equivocó, ¿no la perdonará Dios y la levantará y la usará? Rahab la ramera está dentro de la genealogía de Jesucristo. Jacob estaba allí y Dios lo bendijo. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, todo lo puedo. O yo soy el Dios que todo lo puedo. Crece y multiplícate. Y esta palabra va para la iglesia. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré esta tierra. Y luego se fue Dios del lugar en que le habló allí a Jacob. Y Dios te está hablando a vos ahora. Me ha hablado a mí y me ha confrontado con esta palabra. Si le crees a Dios y luchas y peleas y declaras tus errores, tus dificultades, Dios tiene una bendición grande. Jacob fue librada su alma. Cuando vino Esaú y él pensó que Esaú lo quería matar, se reconciliaron y cambió. Reconciliate con tu hermano. Arregla la situación. No hables mal de tu hermano. Arregla esa situación, porque una bendición grande viene para tu vida. La bendición no viene cuando actuamos mal. Es cuando vivimos lo que la palabra de Dios dice. Jacob recibió la promesa de que recibiría la herencia que le había prometido a Abraham, a Isaac su padre, a Jacob. Y si usted da vuelta a la hoja de la Biblia y sigue leyendo, Jacob se va con sus mujeres. Una de sus mujeres muere allí en el capítulo 34. Pero él sigue el camino. Y en aquella tierra donde él estaba vino un gran hambre. José ya había sido vendido por sus hermanos. Y Dios le había prometido que sería bendecido. Y José, estando allí en Egipto, recibió a toda su familia. Los perdonó y arregló la situación. Y los introdujo a la tierra de Egipto. Hasta ese momento entraban para comer, no eran esclavos. Pero ¿sabe a dónde fueron a parar? A la tierra de Gosén, la tierra más fértil que había en Egipto, se la dieron a Jacob y a sus hijos. Dios lo bendecía a Jacob donde él se movía. El pueblo de Israel estuvo allí, pero cuando salió después de 400 y pico de años de estar en Egipto, fueron llevados por el desierto 40 años hasta entrar a la tierra.
y recibir aquella tierra que le habían prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob en este capítulo 35. No esperes que lo que Dios te prometió pase hoy, pase mañana, pero agarrate y aferrate de aquellas bendiciones. Hay algo que es muy importante. Dios hizo de que Jacob luchase. Y Jacob para nosotros es un gran ejemplo de lucha. Me anoté algo acá. Y de perseverancia. Él no descansó ni se rindió hasta obtener la bendición. Muchas veces luchamos un tiempo, oramos y las cosas nos vienen y abandonamos, dejamos todo. Hoy te invito a que persistas insistentemente en oración y te esfuerces a ver aquella bendición, a recibir aquella bendición que tiene para tu vida. Ejemplo nos dio Jacob. Muchos ejemplos en la Biblia encontramos de hombres, de mujeres que lucharon, que nadie les dio, que lucharon, aún con Dios, y recobraron, y recibieron, y aún recobraron aquello que el enemigo le había robado. Iglesia, quiero que te pongas de pie. Quiero que cierres tus ojos. Y anoche mientras oraba, Dios me hablaba de algo muy lindo. Y quiero que cierres los ojos y tomes esta palabra. Dios se presenta delante de Jacob diciéndole: yo soy el Dios omnipotente, el que todo lo puede. Y quiero decirte, iglesia, que aquella palabra que recibió Jacob también es para ti. Tú eres un hijo de Dios, como Jacob. Dios quiere bendecirte. Persiste, lucha, y la bendición está en camino. Una gran multitud de gente vendrá a este lugar. Reyes procederán de tus lomos, iglesia. Presidentes, intendentes procederán de tu iglesia, de tus hijos, dice Dios. Y un gran pueblo se levantará para declarar que hay un Dios omnipotente que todo lo puede, que todo lo cambia, que todo lo hace, que está contigo, que está esperando quizás que hagas como Jacob. Yo no conozco tu vida, ni siquiera quiero conocerla, pero Dios la conoce. Dios sabe lo que somos, cada uno de los que estamos en este lugar. Pero quizás tengamos que apartarnos un tiempo, quizás una noche, y pelear una batalla por aquella bendición, ponernos a cuenta con Dios por aquellos errores, por aquellas equivocaciones, para que aquella bendición que nos ha prometido Dios venga sobre tu vida, sobre mi vida. Yo le puedo contar cuando me vine de Entre Ríos hace 30 años. Trabajé varios meses para poder pagar lo que debía. Conocí a Dios en este lugar. Y Dios es bueno. Dios me dio una familia. Cuando no podíamos tener hijos, Dios me dio 2 hijos. A Jacob también pasó por esto. Cuando no tenía nada, vivía de prestado. Dios me dio un terreno, una casa que la hicimos con mi esposa.
la peleamos. Nadie nos regaló nada. Pero Dios estaba en el primer lugar. Si no estaba Dios en el primer lugar, nada podíamos hacer. Lo entendimos así, lo vivimos de esa manera. Dios nos bendijo. Agradecido a Dios. ¿Sabe cuántos años oré? ¿Y sabe cuál era mi oración? Señor, bendíceme, pero no quiero nada material. Señor, te pido que me uses solamente. Cuando pongo las cosas de Dios en primer lugar, todas las demás cosas vienen por añadidura. Dios nos bendijo. Usted me va a decir, no tiene tanto, pastor. Lo que necesito tengo. Hemos sembrado en Dios. Le hemos dado a Dios lo que teníamos. Hemos buscado a Dios de día y de noche. Hemos agradecido a Dios por lo poco, por lo mucho. Cuando estábamos enfermos, cuando teníamos salud, hemos agradecido a Dios. Y cada circunstancia por las cuales pasamos en la vida fue de beneficio. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Quisiera en esta mañana que cierre sus ojos. A Abraham allí en el versículo 1 del 35, Dios le dijo, levántate y ve a Betel, el lugar donde él había hecho un altar. Yo te digo, levántate en esta mañana, ven al altar de Dios, ven allí, arregla tus cuentas, pelea por aquella bendición. Pelea por aquello que Dios un día te habló. Pelea porque está en tu trato con Dios. Está allí la bendición. Está en tus manos. Tienes que arrebatarla, tienes que pelearla. Mientras cantamos una alabanza, yo quiero orar de este lugar por esta palabra. Quiero ministrar esta palabra en esta mañana. Porque creo que se levantan hombres y mujeres bendecidos, que la creen, que declaran la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero con Dios, no a mi manera. Con Dios se pelea la batalla. Y Él te va a dar la mejor estrategia. Él te va a dar la más grande de las victorias. Bendito Dios, en esta mañana te doy gracias. Mira, Señor, nuestras vidas. Agradecidos porque nos has bendecido un día, Señor, porque nos hiciste tus hijos. Y creemos, Dios mío, que esas bendiciones de las cuales le hablaste a Abraham, Señor, a Isaac y a Jacob, nos pertenecen a nosotros, Señor. Tomamos, Dios mío, esta palabra en esta mañana y luchamos, Dios mío, por cada bendición. Luchamos, Dios mío, Señor, hasta rayar el alba. Luchamos, Dios mío, porque sabemos que de ti, Señor, vendrá todo lo que necesitamos. Porque sabemos que tuya es la plata, porque tuyo es el oro. Porque tú eres ese Dios omnipotente que todo lo puede. Clamamos a ti en esta mañana. Que cambia las vidas. Y aquello que se estuvo gestando en la vida de Jacob por muchos años, y aún, Dios mío, Señor, ese Israel nació en él. Que en esta mañana, Dios mío, puedan cambiar el nombre de muchos hermanos, hermanas, Dios mío. Y que puedan ser bendecidos, Señor, de tal manera que aún sus nombres sean cambiados. Que de ellos procedan, Dios mío, naciones ganadas para ti, Señor. Que de ellos procedan, Dios mío, reyes y sacerdotes, Dios mío. Que de ellos procedan autoridades para esta nación, Dios mío. Señor, declaramos esta bendición que soltaste sobre la vida de Jacob para esta iglesia, para la iglesia de Dios, Señor. La tomamos, la arrebatamos, Dios mío, en esta mañana. Y creemos que así ha de ser, Señor. Oramos por aquellos futuros hombres y mujeres que gobernarán, Dios mío, esta nación. Y te damos gracias, Dios mío.
En el nombre poderoso de Jesús.